Pues bien, ya hemos hecho la correspondiente calicata, hemos horadado el suelo y nos encontramos, por tanto, en las entrañas del centro núcleo de nuestra realidad existencial. Es desde aquí que les voy a seguir hablando de mí y de todos los misterios que envuelven a la llamada creación. Como ven, les hablo como si de un anónimo más y de los muchos que habitamos este planeta se tratase. ¿Por qué lo hago así? Pues porque en puridad así es la cosa. Ahora mismo habito en este planeta llamado Tierra y detrás de esta máscara podría estar cualquiera de ustedes. ¿Estoy yo Dios en mi ahora naturaleza humana? Bien, sí, de acuerdo, pero yo ahora mismo aquí soy Rafael, un anónimo más de los muchos que habitamos en el planeta. Pero bien, a lo que vamos. Si he entrado en las entrañas de este núcleo existencial es precisamente para que entiendan con claridad meridiana los misterios que encierra tanto mi persona como el acto creacional en sí. Ya verán cómo todo es mucho más sencillo de lo que les han hecho creer o no creer. La cuestión está en abrir la mente, en romper cadenas y despojarse de toda esa rémora de prejuicios innecesarios que bloquean el libre acto de pensar. En el capítulo anterior dejé bien asentado algo importante y esencial, y es el que conozcan algo ignorado y denostado por las religiones al uso. Y es el saber y con ello hacernos conscientes de a qué tipo de fenómeno pertenecemos yo, Dios causa y el efecto creación que causé. Ya dejé lo suficientemente aclarado que ambos pertenecemos a un fenómeno existencial. En razón de ello, este fondo núcleo al que hemos llegado ahora deberá de ser, y valga la expresión, la madre del cordero. Verbi gratia, donde se cuece todo, por ende donde deberíamos de desentrañar y dilucidar todos los entresijos e íntimos secretos tanto del fenómeno como de este quien les habla, Dios. Esto me va a obligar a ir desglosando las cosas de forma pautada y ordenada. Recuerden, revísenlo si quieren, que en el primer capítulo les hablé de algo significativo, y era el dibujar un punto en una cuartilla y a continuación y a una distancia r situar un segundo punto. Alineadamente a este un tercero, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. La condición exigida era que todos ellos estuviesen a la misma distancia del punto inicial de origen. El resultado gráfico que arrojaba era un círculo con un punto central. Esto, transcrito a la tridimensionalidad, nos daba como resultado una esfera. Y ya, si queríamos hacer de esta un planeta cubierto en su totalidad por un océano, transformábamos el punto de inicio en una esfera central. Y para que la cosa resultase factible, le imprimíamos una fuerza atractora o gravitacional. Esto lo hice para que adquieran conciencia de cómo de una simple idea de inicio dibujada en un papel podemos llegar a resultados mucho más complejos, haciendo transcripciones e implementándole una serie de requisitos básicos y para que sea viable.
Esto evidentemente no es más que un esquema referencial para poder orientarnos en el tan brumoso como dúctil mundo de la metafísica. Y bien, este punto de origen y centro de este planeta oceánico sería algo así como el Argé, que llamaban los primeros filósofos jonios de la antigua Grecia. Esto es, el origen, principio y fundamento de todo lo existente. Nos encontraríamos, por tanto, en el trasfondo más profundo de la realidad, en la raíz última y primera del árbol del que luego emergerán todas las ramas de la creación. Piensen, se lo dice Dios, que esto es la verdad sin paliativos. Lo único que realmente de facto ha sido y es. O sea, no existe, y que quede bien claro, la posibilidad de partir de otro punto primordial que no sea este en cuestión, y para que las cosas sean como son y las conocemos. Si este punto de inicio o arge no lo vemos con claridad, es por su lejanía metafísica en nuestro personal horizonte de sucesos. Pero lo cierto es que está ahí desde siempre, en el núcleo fondo de nuestro océano existencial, sustentando las aguas de la creación. En razón de ello, no hay nada de lo existente que carezca de este fondo único y primordial que, y por el momento, lo defino como un algo que existe desde siempre. Bien, quizás se estén preguntando, bueno, ¿y por qué es esta la única posibilidad? ¿No podía haber sido justo lo contrario? ¿Que en vez de un algo nunca hubiese existido nada? Y bien, yo le respondo que no, que eso no puede ser. Y lo quiero dejar bien claro desde este momento, y para que encadenemos adecuadamente los resultados lógicos que esto nos va a ir arrojando. Solamente tiene posibilidad de ser aquello que es posible. La nada es la imposibilidad absoluta de ser o existir. No tiene posibilidad de nada. Ni tan siquiera la podemos pensar, pues en cuanto lo hacemos la convertimos en algo que pensamos. No tiene ubicuidad, no está en ningún lugar ni antes ni después, ni a un lado ni a otro, ni arriba ni abajo, pues si lo está ya es algo situado en un sitio o lugar concreto. No puedes partir de ella o llegar a ella, porque si lo haces ya es algo de lo que partes o a lo que puedes llegar. Tampoco puedes sacar nada de ella. De hacerlo es que ya es algo de lo que puedes extraer algo. La nada, insisto, es la imposibilidad absoluta. Es pura negación de ser, existir. En razón de ello, ¿qué es lo que, y por lógica, sí puede tener posibilidad de ser, existir? Pues, obviamente, algo que sí pueda existir. Les pongo una analogía muy simple y para que lo entiendan perfectamente. Cojan un dado. Láncenlo las veces que quieran y cuestiónense por qué nunca sale el número 7. La cosa es de cajón, ¿no?
porque en el dado el número 7 no existe, es nada. En consecuencia, imposibilidad total de que aparezca. En el asunto que nos trae es exactamente lo mismo. ¿Por qué en el dado de la eternidad no sale nunca la nada? Pues porque, y al igual que le ocurre al 7, no existe. Por ende, es en este dado que puede aparecer todo menos la nada. Vamos a imaginar, y para que vayamos entendiendo todo bien, al ámbito existencial en el que nos encontramos ahora y que yo he metaforizado como el centro de un planeta oceánico, un lugar donde no hay determinación alguna. Esto es límite, barrera o cortapisa que le ponga fin. Verbigratia, un ámbito diáfano, sin limitante o fin alguno. Y aunque en el plano físico sea una contradicción y al estar circundado por agua, pero insisto, esto es tan solo un esquema para orientarnos en lo metafísico. En suma, sería pura indeterminación, entendiendo a esta como ausencia total de determinantes. De esto podemos colegir algo importante. Si la nada es la imposibilidad absoluta de ser, existir, en un ámbito sin determinación alguna, ¿qué es lo que sí tiene posibilidad de ser? Pues como he dicho, un algo que ocupe el todo y desde siempre. Y dado que ningún limitante espacio-temporal le va a contener o determinar por lugar alguno. Sería, por tanto, un algo infinito y eterno, una única cosa que ocuparía el todo desde siempre. Por ende, y por asignarle número, sería un uno infinito. Este algo, este uno infinito y eterno, obviamente que, por lógica, debo de ser yo. Pues si ocupa el todo y desde siempre es porque es absoluto. En consecuencia, o es él o soy yo. Pues bien, así es. Este algo existente, este uno infinito, necesariamente tengo que ser yo Dios y para que la cosa nos cuadre. Pues si es él el que está, yo no tengo cabida por ningún sitio. La cosa es así, este algo absoluto soy yo, pero reviste una complejidad y sutileza mayor de lo que a primera vista podría parecer. Veamos. Cuando les pregunté que a qué tipo de fenómeno pertenecíamos, yo, Dios causa y el efecto creación, no lo hice porque sí, lo hice para dejarles bien claro de que una causa y el efecto que provoca necesariamente tienen que pertenecer a un fenómeno. Y en mi caso no puedo ser yo mismo, y dado que yo, Dios, soy causa dentro de él. La analogía que les puse fue la de una tormenta. Esta, y como bien sabemos, pertenece a un fenómeno atmosférico. ¿Qué implica esto? Pues que la tormenta en cuestión se tiene que ajustar a unos protocolos de actuación que le exige la atmósfera. No puede escapar a ello, irse y adscribirse voluntariamente al fenómeno que le plazca. A mí, Dios, en otro orden de cosas, me ocurre exactamente lo mismo. El hecho de pertenecer a un fenómeno existencial me exige, y desde siempre, unos protocolos de actuación ineludibles. Esto no quiere decir que el fenómeno en sí sea lo absoluto y yo, Dios, un súbdito doblegado a sus antojos. No. En el anterior capítulo les dije que la gracia, y valga la expresión, consiste en dominar el fenómeno al que perteneces, conocer el busilis,
sus entramados y vericuetos y para así convertirlos en viento a tu favor. Uno de los retos principales con los que hay que bregar inexcusablemente al enfrentarse al fenómeno que me contempla es con la lógica. Pues es este que alberga esta en su seno, está implícita en él, es consustancial al fenómeno en sí. En consecuencia, la lógica es como un atributo de este. Lógicamente yo, ser existente, me tengo que sujetar a sus inexorables designios. Pues, y que quede bien claro, yo no he inventado o creado la lógica. Insisto, es atributo del fenómeno al que pertenezco. Por consiguiente, es esta que me afecta en igual medida que le puede afectar a usted que está viendo este vídeo. El hecho de que el fenómeno en sí, la lógica y yo estemos en perfecta sincronía, esto es, cohabitemos juntos y desde siempre, se debe curiosamente a que la lógica, al no admitir la afirmación de la nada, se ve obligada a coexistir con el ser eterno que soy yo, al cual sí consiente su existencia. Si yo no existiese y existiese otra cosa, la cosa X, vamos a suponer, la lógica seguiría estando presente sin mí. Eso sí, esta cosa X se vería obligada a rendir cuentas a la lógica del por qué existe. Esto es, tendría que someterse a un veredicto de aprobación por parte de esta. Pero, ¿qué sucede? Que la cosa X sería regla y no excepción. Ahora enseguida se lo explico. Afortunadamente para todos, la lógica consiente mi existencia como ser eterno. Es así, consintiéndolo, que yo, lógica y fenómeno, creamos un engranaje unitario perfecto, aun siendo cosas diferenciables entre sí. Esto bien, ya sé que contraviene el dogma, pues para este yo ser omnipotente, omnisciente, omnimodo y pónganme todos los omnis que quieran, no puedo estar sujeto a estas exigencias lógico-existenciales, pues como sabemos el dogma me sitúa más allá de todo, incluso de lo científicamente razonable. En consecuencia es para este que lo único que necesito y para ser feliz es liturgia, culto y adoración. Bien, les voy a aclarar lo de la regla y la excepción. Supongo que sabrán, y si no se lo explico yo ahora, que, según la metafísica de Aristóteles, las cosas en general pueden encontrarse bien sea en potencia, bien sea en acto. O sea, digamos que todo posee un estado potencial previo antes de actualizarse, de pasar a acto, o lo que es lo mismo, antes de ser o existir como son. Sin embargo, y todavía inmersos en este ámbito original, es aquí donde vemos con claridad palmaria cómo, curiosamente, la excepción que confirma esta regla hizo posible la eternidad. Esta excepción era yo Dios. Por consiguiente, y valga mi modestia,
soy un ser excepcional, pues al no tener estado potencial previo, me he encontrado a la sazón desde siempre en acto. Sería, y remitiéndonos de nuevo a Aristóteles, lo que él denominó como acto puro, eterno, existente en sí, no condicionado ni causado por nadie. Esto nos lleva a una conclusión un tanto paradójica. Si es así, si yo Dios y como apunto soy la excepción que confirma la regla de que todo posee un estado potencial previo, entonces la regla, y de llegar a ser, sería relativa, y dado que solo la excepción es lo absoluto. Pues sí, de ahí que les haya dicho antes que si en vez de yo existiese la cosa X, esta tendría que ser necesariamente regla, en consecuencia poseer un estado potencial previo, por ende comenzar a ser en algún momento, y esto en sí es ya algo limitado, por consiguiente relativo. Pues bien, esta reflexión nos va a ir llevando al quid, al meollo de lo que anida en el infinito. La solución a las contradicciones y encrucijadas ínsitas en la infinitud eterna las voy a dar curso yo, Dios. Ni tan siquiera, y como apuntó Parménides, podría hacerlo el ser grosso modo, pues este, y como él mismo postuló, engendra incompatibilidades irreconciliables con lo múltiple, particular y dinámico que defendía su oponente Heráclito. Haciendo un poco de historia, cuando se pasó del mito al logos, esto es, cuando se dio por zanjada la especulación mitológica para justificar el origen del mundo y de las cosas en general, fueron los primeros filósofos jonios de la antigua Grecia, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, etc., que empezaron a especular en torno a ello con el solo arma de la razón. De ahí que, eludiendo ya que el mundo fuera creado al antojo y capricho de los dioses, se empezó a apostar por principios razonables. Así, el agua, el aire, el fuego, los números, el ser, el átomo, empezaron a pujar fuerte en el mercado de las propuestas racionales. Pues fíjense qué curioso que yo, Dios, y alineándome con este empeño de dar primacía a la razón, es muchos siglos después que soy yo mismo que, y para dar crédito racional a mis explicaciones, lo que hago es situarme en este principio primordial o arjé. Parece una contradicción que yo, a fin de cuentas, proveniente mayormente del relato mitológico, me sitúe en este arjé y para desde él racionalizar todo un proceso discursivo que lo que pretende es aclarar los puntos onerosos que se ciernen en torno a mi persona. Cierto que siglos más tarde la filosofía medieval me situó en este arjé, pero no confundamos la impronta sobrenaturalizada y soteriológica que ésta le imprimió con la racional y natural que yo pretendo darle ahora. En relación a los dioses griegos, yo no soy ni Zeus ni Poseidón, pues esos dioses del Olimpo griego estaban forjados mayormente en la fragua de la imaginación poética.
Tanto su estirpe, hazañas y genealogía provenían de la pluma literaria. Homero y sobre todo Hesíodo son auténticas factorías divinas, en donde de la cantera de la imaginación extrajeron la piedra que luego cincelaban a criterio de su voluntad. De ahí que cuando se da paso al logos, a la razón, hablando así en términos genéricos, Zeus, Poseidón o Hades dejan de existir y son reemplazados, y como digo, por elementos naturales y razonables. Fue el empeño racional de estos primeros filósofos del periodo cosmológico griego que les hizo aproximarse a lo auténtico y verdadero con mucha mayor precisión que hasta entonces lo había hecho el relato mitológico, y aunque fuese de forma un tanto precaria. Incluso en no demasiado tiempo hubo una clara evolución hacia concepciones de mayor riqueza, las cuales trataron de paliar en gran medida postulados antitéticos y como podrían ser la inmovilidad perfecta y eterna de Parménides versus la movilidad incesante de Heráclito. Esto de alguna manera fue reconciliado tiempo después por Platón, con su mundo sensible y mundo de las ideas. Pues bien, insisto, soy yo Dios que me sitúo ahora en este arjé o principio primordial de los griegos, pero evidentemente con unas apreciaciones a tener en cuenta. La esencial es que yo soy un Dios real, que habla y explica en lenguaje racional, no una fantasía o quimera proveniente del relato mitológico. Y también, muy importante, que si me sitúo en este arjé es, y como he dicho, a modo de engranaje unitario, compuesto por el fenómeno existencial que me contempla, la lógica y yo. Es este engranaje que, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, se convierte en cosa única y eterna,